Hola. En primer lugar, presentarme, por una cuestión de respeto, pues me presento. Deciros que soy el profesor ingeniero, ¿vale? Igual me conocéis ya algunos. Bueno, este vídeo que tenemos aquí es consecuencia de una petición, ¿vale? En concreto de Lucía. Hola, Lucía, que Lucía hasta que se apagó. Qué gracioso. Bueno, esta persona me dice, por favor, ayúdame con la no sé qué de presiones de hidrostática, sobre superficies sumergidas, con las integrales o no sé qué, me dice, con las integrales o no sé qué. ¿Quién sabe eso? Pues bueno, yo por suerte hoy lo sé, y las integrales esas que me decía son estas de aquí. Voy a explicar esto qué es, cómo se aplica, y voy a poneros algunos ejemplos, alguna superficie horizontal, superficie vertical y un caso general para que entendáis un poquito lo que es, ¿vale? Estos son para fuerzas sobre superficies sumergidas, ¿vale? Y en consecuencia presiones, porque sabéis que la presión es la fuerza entre la superficie. Entonces, una vez tengáis la fuerza, la dividís entre la superficie y ya tenéis la presión. Bueno, en primer lugar, deciros que esta expresión se puede deducir de la nada. Sin tener ni puta idea, esta expresión se deduce. No la voy a deducir en este vídeo. Si queréis saberla, me la preguntáis y os la deduzco, pero no hace falta. Lo que tenéis que saberos es de memoria esta expresión de aquí, entenderla y saber aplicarla, ¿vale? En primer lugar, la fuerza de superficie va a depender de dos términos. Este de aquí, se va a deber a la presión atmosférica del fluido externo al líquido en el que esté sumergida esa superficie, ¿vale? Es la presión atmosférica, en el caso que voy a poner yo, o la presión exterior, la que sea. Y este otro término se debe, eso sí, al líquido en el que esté sumergido el cuerpo del cual queremos estudiar las fuerzas de superficie, ¿vale? Por eso va a ser función de ρ, que es la densidad, y la altura, y bueno, una serie de cosas más que la voy a explicar, ¿vale? Entonces, un componente es de la presión exterior y otro componente es del propio líquido en el que está sumergido. Entonces, como caso general, la formulita que tenemos, a ver, que os voy a hacer un dibujito muy bonito, que me gustan los dibujos bastante. Me tengo que poner un eje de coordenadas de referencia. Me voy a poner Z, X e Y con su E sub Z, E sub Y y E sub X, ¿vale? Entonces, esto que os voy a poner aquí es un caso general, ¿vale? Yo tengo cualquier superficie sumergida, pues por ejemplo, esta aquí, por ejemplo, así, dibujada un poquito tal, que bueno, pues esto es una superficie sumergida que tendrá su diferencial de superficie, uno cualquiera, por ejemplo este, ¿vale? Tendrá su vector normal. Recordad que es un vector perpendicular al plano que hayamos cogido en ese momento. Y bueno, esto es la superficie, y luego aquí habrá una fuerza de gravedad que afectará a toda la superficie, y esto está sumergido, ¿vale? A una altura h, pues es esta de aquí. Esto es la superficie del líquido, y el exterior está a una presión atmosférica P sub A, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, teniendo en cuenta esta formulita de aquí, hay que tener en cuenta un par de cosas. Normalmente se estudiarán casos en los que la n, ¿vale?, el vector normal, va a ser constante. Pues, por ejemplo, os voy a poner el ejemplillo clásico antes de llegar a cositas más complicadas de una superficie horizontal, ¿vale? Si tenemos esta superficie horizontal, por ejemplo, un vaso, ¿vale? Esto es un vaso, ¿no? Esta es la superficie del líquido. Esto está a una presión exterior P sub A. Esto de abajo es la superficie del fondo. Entonces, si yo cojo aquí un plano de superficie, un diferencial de S, ¿vale? Su normal es este, perpendicular. La normal, si os fijáis, va a ser constante a lo largo de toda la superficie, va a ser siempre la misma. ¿De qué me sirve esto? Pues me sirve para saber que la puedo sacar fuera de la integral, es simplemente para eso, ¿vale?
Entonces, bueno, en este caso, si os fijáis, la normal va a ser E sub z, según este criterio que he escogido yo de coordenadas. Entonces, podría calcularme las fuerzas de superficie como menos PA por N, ¿vale? Por la superficie. Ya lo he integrado, la N salió de la integral, es constante, la P sub A también, y pues lo multiplico por la superficie. Y este término de aquí me saldrá como menos, bueno, recordad que en este caso la N es E sub Z, ¿vale? Ya me la esquivo, bueno, aquí podría haber puesto E sub Z en vez de N, ¿vale? Menos esta integral de aquí, que será la Z será 0, porque me he puesto aquí el eje de coordenadas, esto es Z, entonces esta superficie está siempre Z0. Entonces, en este caso la Z va a ser 0, ¿vale? Entonces me va a quedar menos la integral de ρ g h E sub Z diferencial de S, donde ρ, g y E sub Z serán constantes, estamos en una superficie constante, entonces me va a quedar menos ρ, g, h por la superficie, ¿vale? Entonces, bueno, multiplicado por E sub Z, que me lo dejo. ¿Vale? Entonces, esto significa que la fuerza de superficie en la superficie horizontal, bueno, es negativa. Esto simplemente quiere decir que va hacia abajo, que la presión es negativa, y va a depender de la presión atmosférica, que es la presión exterior, de la superficie, y luego en otro término de la altura hasta el exterior, ¿vale? Del recipiente. Entonces, bueno, alguna conclusión que podríamos sacar de aquí es que siempre que la altura sea la misma, h, y la superficie sea la misma, me da igual cuál sea la forma del recipiente, para calcular la fuerza va a ser la misma. Por ejemplo, en este recipiente que tuviese la misma superficie S y que tuviese la misma altura h, pero que el recipiente fuese así, por ejemplo, la presión en el fondo sería exactamente la misma, por esta formulita aquí. Otra cosa de la que me tengo que dar cuenta, y si no os dais cuenta os lo digo yo, la presión atmosférica se transmite a través del líquido, ¿vale? Entonces, si por el exterior de la vasija también hubiese presión atmosférica, por aquí, ¿vale? Entonces la presión atmosférica se transmite a través del líquido y se compensa a través de las paredes, este término sería nulo. Entonces la presión simplemente sería esta de aquí, ¿vale? Entonces este caso con los dos términos va a ser cuando haya presión atmosférica solo en contacto con la superficie del líquido, pero por aquí no hubiese presión atmosférica. Por ejemplo, si esto está enterrado, ¿vale? Vale, eso es lo primero. Después os voy a poner un ejemplillo. Os voy a poner un ejemplillo con una superficie vertical, ¿vale? Y con compuerta. Vamos, esto no es muy complicado. Y luego os voy a poner un ejemplo si tenéis superficies más complicadas, con formas, cómo se calcula eso. Simplemente es proyectando sobre los ejes, pero bueno, eso os lo explico ahora. Por ejemplo, el mismo sistema de referencia que he cogido antes, ¿vale? De la misma base cartesiana. Ahora tengo una pared, es esta de aquí. Esta pared de aquí. Una pared vertical. Esta. Entonces, si ahora yo cojo un diferencial de superficie, un elemento muy pequeñito, este de aquí, un diferencial de S, esto es la superficie. Bueno, esto es el recipiente, es todo esto de aquí, ¿vale? Bueno, esto es la pared ya del recipiente, entonces la altura hasta el exterior, donde en el exterior va a haber una presión atmosférica P sub... Uy, perdonad que no estáis viendo nada. A ver, en el exterior va a haber una presión atmosférica P sub A y la altura del recipiente es esta, H, ¿vale? Entonces, esto es la pared vertical del recipiente y en este caso la normal va hacia adentro, ¿verdad? Es perpendicular a la superficie o al diferencial de superficie y va hacia adentro. Entonces, utilizando la misma formulita, ¿qué ocurre? Que n es constante. De hecho, n es siempre menos e sub x. ¿Os fijáis? Porque e sub x, según mi sistema de referencia de antes, esto es e sub z,
perdonad, es menos e sub i, ¿no? Esto era e sub i, pues entonces esto es menos e sub i. No os liéis. No os liéis, ojito. Y esto es e sub x. Entonces, n que va para adentro es menos e sub i. Entonces va a ser constante. ¿Cuándo pasaría que n no fuese constante? Pues si la superficie fuese ondulada, por ejemplo. Pues aquí n sería así, pero aquí n pues sería así. Va a ser siempre perpendicular, ¿vale? Y eso ya os explicaré cómo se hace. No es muy complicado. Pero bueno, en este caso que es constante, pues simplemente volvemos a integrar la fórmula inicial y me va a quedar la integral de PA por e sub x diferencial de s, ¿vale? Con signo positivo porque como n es menos e sub i, que me he colado otra vez. Como n es menos e sub i, como era la integral con signo negativo, al ponerle negativo con negativo me queda positivo. Y lo mismo me va a pasar con el otro término que me va a quedar más la integral de rho g por h menos z, y esta vez z ya no es 0 porque z pues habrá una altura, no es constante, e sub i diferencial de s, ¿vale? Entonces me queda esta integral de aquí. Entonces, en primer lugar, para integrar esta es muy sencillo porque simplemente me queda PA por e sub i por s, ¿vale? Y el término que es un poquito más complicado es este. ¿Por qué? Porque diferencial de s se puede poner como diferencial de i, diferencial de z, ¿no? Al final, o no, estamos con... No, perdona, diferencial de x, diferencial de z, claro, la superficie es esta aquí, es x por z, ¿vale? Entonces, diferencial de x por diferencial de z. Entonces, ¿cómo integramos esta aquí? Pues la tendremos que integrar en función de z. Pues me queda al final, bueno, si llamamos b al ancho del vaso, que eso sí que va a ser constante, va a ser una integral doble, esta aquí voy a hacer, ¿vale? Va a ser la integral doble entre 0 y b y entre 0 y z de rho g h menos z diferencial de x diferencial de z. Entonces, integro esto de aquí, bueno, la integral de x es constante, es b, entonces me va a quedar b, rho, g, todos son constantes, por la integral entre 0 y z de h menos z diferencial de z. Y integrar esto es inmediato, es muy sencillo, entonces me va a quedar b por rho por g por hz menos z cuadrado medios. Y eso va entre 0 y h, claro, entre la parte de abajo y la parte de arriba. Entonces esto me queda b rho g por h cuadrado menos h cuadrado medios, que me va a quedar h cuadrado medios. Os lo hacéis. Y esto que estoy marcando aquí es este término de aquí, ¿vale? Entonces, recapitulando, me va a quedar, a ver dónde lo puedo escribir, aquí, en esta hojita. Recapitulando, no quiero que os liéis, pero seguid la explicación porque os va a quedar bastante más claro, ¿vale? Recapitulando, y si no lo entendéis os lo volvéis a ver, que no es muy complicado. Me ha quedado al final que en este caso la fuerza de superficie va a ser la presión exterior por la superficie E sub i, es un término más rho por g por la base por h medios. Si os fijáis, en vez de poner h cuadrados medios, he puesto h por h medios. ¿Por qué? Porque base por altura es la superficie. Entonces podría poner, y perdona, que no me olvide, E sub i. Entonces esto lo podría poner como la presión exterior por la superficie E sub i más rho g h medios por la superficie E sub i. Entonces, si os fijáis en la pared vertical, que será esta aquí,
que será esta de aquí, va a haber una presión debida al exterior, P sub A, que se transmite, y eso sí, os lo repito, si también hubiese presión atmosférica por el lado externo de la vasija, se compensaría y este término de aquí desaparecería, ¿vale? Este término solo existe si la presión atmosférica solo actúa por arriba, y luego habría otro término que es ρg por h medios por la superficie, ¿vale? Y los dos empujarían en la dirección E sub I hacia afuera. Entonces, ¿en qué punto de aplicación se pueden poner? Bueno, pues esto se puede calcular tomando momentos, ¿vale? Que ahora os voy a decir cómo se hace. Este término de aquí actuaría en h medios. O sea, si esto es h, bueno, h en verdad es hasta la parte exterior. En h medios, justo en la mitad, actuaría este término de aquí, P sub A por S. Y este término de aquí actuaría en h tercios. Es decir, aquí. Actuaría ρg por h medios por S, ¿vale? En h tercios. H tercios y esta aquí es h medios. Dejadme que explique cómo he calculado los puntos de aplicación, que se calcula mediante momentos. Dejadme que lo explique en otro vídeo, porque este vídeo ya se me está alargando mucho y va a ser, si no, muy largo. Pero vamos, lo explicaré en otro vídeo, que lo conectaré aquí en su debido momento, en cuanto lo haga, en la parte superior de cómo se calcula el punto de aplicación. Simplemente haces la integral del momento y la integral de la fuerza, divides uno entre otro y te sale el punto de aplicación. Es bastante sencillo, pero bueno, lo haré, tranquilos. Y bueno, pues estas son las fuerzas que aparecerían en la superficie vertical, si la aparece es vertical. Y bueno, entonces deciros que como caso general, pues si yo tengo... bueno, esto yo no sé quién ha escrito esto aquí, yo no he sido, ¿vale? No le hagáis caso. Deciros que como caso general y bueno, es que no me quiero dejar otro punto. Es que si tuviese una compuerta, esta puerta aquí, ¿vale? Si tuviese una compuerta, lo único que habría que hacer sería la integral esta de ρg h menos z, ¿vale? Diferencial de S, simplemente si tuviese una compuerta, por ejemplo, si esto es h, ¿vale? Y hay una compuerta hasta aquí que tiene una altura h, pues simplemente esta integral de aquí habría que descomponerla en dos. Habría que descomponerla como ρg por h menos h pequeña diferencial de S más integral de ρg h pequeña menos z diferencial de S. Si os fijáis, no he hecho nada, simplemente he restado h y he sumado h. Al final me queda lo mismo. Lo que pasa es que estoy dividiendo la integral en dos. Un término, este de aquí, sería desde arriba hasta este punto de aquí, y el otro término, este de aquí, sería desde este punto de aquí hasta abajo, ¿vale? Entonces, nada, simplemente se divide la integral en dos y lo que me quede. Bueno, es lo mismo. Y nada, ya para acabar, os voy a decir el término general. Pues, por ejemplo, si yo tengo esta superficie, ¿vale? Esta superficie de aquí, ¿vale? Simplemente calcular la presión ejercida en el fondo simplemente se calcula como ρg por el volumen. Y estoy hablando de la presión debida al líquido. Bueno, luego habrá que sumarle la presión debida a la presión atmosférica. Pero imaginaos que yo aquí también, en los lados de la vasija, actúa la presión atmosférica. Se compensa una con otra, pues a través del líquido y a través de las paredes, y solo me va a quedar una presión que, claro, aquí ya la normal no es constante, como en los ejemplos que se está poniendo hasta ahora, pero simplemente se calcula proyectando sobre la superficie correspondiente. Entonces la fuerza de Z se proyecta sobre la superficie Z, por así llamarla, ¿vale? Que será, pues, esta de aquí, ¿vale? Será, pues, el volumen limitado entre la superficie S, que será, esta es la superficie S, ¿vale? Esta es la superficie S, esta de aquí curva, será el volumen limitado entre esta superficie y la superficie libre, entre esta de aquí. Pues si yo calculo este volumen, pues con matemáticas, con trigonometría, con lo que necesite, me calculo este volumen y hago ρg por volumen, pues ya me calculo la presión
de vida al líquido en esta superficie. O si yo tuviese verticalmente esta superficie, ¿vale? Me lo calcularía igual, ¿vale? Simplemente tendría que proyectar esta superficie, la proyectaría sobre este eje. Entonces sería esta la superficie que tendría que coger. Al proyectarla me quedaría esta superficie aquí, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido. Es que es un tema muy largo y tampoco se le puede resumir solo en un vídeo. Esto tomadlo a modo de resumen, pero tendré que hacer luego vídeos más exhaustivos y profundizando en cada tema de lo que es mecánica de fluidos, ¿vale? Venga, muchos saludos y espero que os haya ayudado. Chao.